Continuamos pasando visita como todos los sábados. Hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Guillermo Ángeles Fernández. Él es alergólogo y viene hablando de lo que es alergia. El doctor estudió medicina en Ucatesi, en La Vega. Luego se trasladó a Barcelona, España, donde realizó los estudios de pediatría en la Universidad de Barcelona y luego realizó los estudios de alergología en la Universidad también de Barcelona. Doctor Guillermo Ángeles, buenos días y bienvenido a su programa Pasando Visita. Muchas gracias, doctor Mirabal, doctor Reyes, por la oportunidad de compartir nuestros conocimientos en este importante programa Pasando Visita. Mirabal, una cosa tengo que corregirte. Dígame, señor. El doctor Ángeles no es un invitado. Él es parte del staff de nosotros. No, él iba a empezar el programa. Claro. Ya estamos por segunda vez aquí compartiendo con ustedes. Es el primero que repite. Sí, así mismo es. Muy bien. Bueno, Guillermo, el tema que vamos a tratar hoy es la alergia y creo que la mejor forma de empezar es que tú nos describas qué es la alergia, por qué aparece este problema. Antes de que nos dé la respuesta, les recordamos ahí a los amigos en su hogar que pueden llamarnos, van a poner los teléfonos ahí abajo del estudio para que si quieren hacer alguna pregunta al doctor puedan llamar y así con gusto el doctor le va a contestar. Doctor, adelante. Es importante que compartamos con los amigos que nos ven a través de este importante programa. La alergia en el siglo XXI se ha convertido prácticamente en una epidemia y la razón por la cual somos categóricos en esto es sobre todo por la incidencia que tiene esta enfermedad a nivel mundial. Tanto es así que en el mundo padecen más de 500 millones que tienen clínica de rinitis alérgica o pituita, como suelen llamarle la población. El asma ya representa también una enfermedad sumamente importante, no tanto como la rinitis, pero tenemos aproximadamente 334 millones en el mundo. ¿De asmáticos? De asmáticos y unos 250 a 500 millones padecen alergia a algún alimento. Además, tenemos otras enfermedades como es la dermatitis atópica, que ya hablaremos, que es un proceso inflamatorio también de la piel y su incidencia es sumamente alta, alcanzando en la edad pediátrica, que cuando inicia, hasta un 20%. Con esto podemos valorar realmente la importancia que tienen en este momento las enfermedades alérgicas y sobre todo cómo afecta la calidad de vida de las personas que padecen alguna de estas enfermedades. Muy bien, doctor. Nos ha pasado a nosotros en nuestra consulta que el paciente llega cuando hacemos la pregunta de las alergias. Comentan a ninguna medicina y a ninguna comida, pero hay ambientes en que me producen alergia. ¿Puede pasar esto? Evidentemente que hay dos factores que influyen en la incidencia y en el aumento de esta enfermedad. El número uno es el factor genético. Y el segundo elemento es el factor ambiental, la exposición de la capa de ozono, la contaminación y por supuesto el estilo de vida, la alimentación, la ausencia, por decirlo así, del uso de la lactancia materna, que también es una vía de protección inmunológica. Estos factores influyen en que la enfermedad alérgica aparezca como hemos mencionado. Entonces los factores ambientales en los que está expuesto el paciente, realmente el niño o el adulto que padece rinitis o asma, la causa ambiental es la que le desencadena realmente las crisis. Pero eso está contenido sobre todo en los alergenos, como llamamos, como son los epitelios de gato, perro, ácaro del polvo, pólenes, gramíneas, hongos, que son los alergenos responsables de producir las alergias respiratorias. Y, por ejemplo, el asma como tal es en un 80% alérgica, más de un 80%, y la rinitis de igual manera. Y, como decía, el factor ambiental y factor genético son los que predominan en el aumento de estas enfermedades y, sobre todo, la contaminación ambiental. Doctor, una cosa, entonces, ¿a qué edad empieza a aparecer la alergia? Una alergia, o sea, ¿a qué edad decimos, mira, tiene una alergia? ¿Y cómo se presenta cuando empieza a presentarse una alergia? ¿Qué llama la atención? ¿Qué puede hacer uno pensar, mira, es una alergia lo que está sufriendo? ¿Y a qué edad? Bien. Una de las primeras manifestaciones de alergia es la alergia a alimento.
lógicamente el primer alimento que ingiere es el que tiene más predisposición a desarrollarla. En el niño, el caso, la leche de vaca. La leche de vaca es la causa número 1 en la que suele aparecer síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Antes de que el paciente presente síntomas, tiene que haber estado en contacto con ese alergeno o con la leche, ya sea a través de la leche materna o que le dan un biberón y ya el segundo o tercer biberón ya presenta una reacción, puede presentar un eritema peribucal, puede presentar una inflamación, dificultad respiratoria, urticaria o ronchas. Discúlpame que te detenga ahí, porque quiero para que quede bien claro y para que los televidentes lo entiendan. Cuando hablas de la leche de vaca y mencionaste la leche materna, es bueno que le expliques el por qué mencionaste la leche materna, porque no es que la leche materna hace alergia, sino que la madre la ingiera y pasa, ¿verdad? Porque me estuviste explicando eso hace unos días y quería como que no, porque no fuera a quedar esa duda. Se va sensibilizando a través, porque la madre toma leche normal y a través de la leche materna se va sensibilizando el paciente. Cuando le dan el primer biberón, ya el segundo o tercero, ya presenta los síntomas, porque tú no puedes presentar reacción si no has estado en contacto con ese alergeno. Por eso es que la alergia es más frecuente en función de los alimentos que tú más ingieres. Y en este caso el niño es la leche. Sin embargo, la alergia a la leche de vaca va muy de cerca a una enfermedad que se llama dermatitis atópica, que es un proceso inflamatorio de la piel que se manifiesta con resequedad, enrojecimiento, descamación, que suele producir mucho picor. Y esta enfermedad está asociada a la alergia de leche de vaca en más de un 35%. Por eso, siempre que estamos ante la presencia de un paciente con dermatitis atópica, hay que investigar alergia a la leche de vaca y al huevo. ¿Y por qué al huevo si no lo han ingerido? Pues el huevo se puede sensibilizar a través de la leche materna y ya sabemos que el paciente es alérgico y por lo tanto vamos a prolongar el tiempo para darle o administrarle el huevo. Lógicamente, previamente tendríamos que valorar desde el punto de vista alérgico cuál es la situación de la alergia al huevo, practicando las pruebas sencillas como es el Prick-Tex, que es una prueba en la piel que se puede realizar en meses de vida de haber nacido, no como la gente piensa que es a los 3 años, 4 años. Este tipo de pruebas se puede realizar ya a los días de vida, sobre todo al mes, tanto del huevo como de la leche. Y por lo tanto, estas enfermedades constituyen, como siempre decimos, la antesala de otras alergias. Y de ahí la importancia de seguirlo adecuadamente, porque el que tiene dermatitis atópica o tiene antecedentes de alergia alimentaria confirmada, entonces es un candidato a tener rinitis y asma o una de las dos o ambas. Ok, entonces, si tenemos un niño que diagnosticamos que tiene, o sea, ya lo vio el alergólogo y se hicieron las pruebas, se diagnosticó que es alérgico a la leche de vaca, al huevo. Entonces, ¿se puede llegar a una curación o qué se hace para que se pueda resolver esta situación en el niño? Bien, excelente pregunta, Mirabal. Lo primero es eliminar el alimento responsable de la alergia, porque si la dermatitis está ocasionada por la alergia alimentaria, una vez se retira el alimento, mejora. Eso es lo primero. Y le hacemos unas pruebas sencillas en la piel, como he dicho, se llama Prick-Tex, ahí confirma más de un 97%, y luego lo pedimos en sangre, la IgE específica, que nos da un valor cuantitativo. Habitualmente el paciente que tiene alergia a la leche de vaca suele tolerar antes de los 5 años. Todo depende de cuál de los alergenos sea el que esté positivo. Habitualmente cuando es la caseína es muy alergénico y también depende del valor de la IgE específica. Partiendo de esa premisa, pues nosotros hacemos una prueba de tolerancia previo un análisis en sangre en función de los niveles si van bajando. Y eso se puede hacer dependiendo de cada caso a los 2 años, 3 años. Lo que sí sabemos que la mayor parte de los niños toleran. Ahora hay un % aproximadamente un 15 o 10% que suelen persistir. Pero hoy en día realmente ya tenemos lo que es la inmunoterapia oral
y prácticamente estos niños en una semana podrán tolerar haciendo prueba de desensibilización. Esto es nuevo y conseguimos realmente que ese niño pueda tomar la leche sin dificultad, porque el problema de esto no es simplemente la leche, sino todos los derivados y todo lo que tiene y contiene leche. Y a esto se le suma que muchos de estos niños pues le indicamos un hidrolizado, el sabor es amargo, no le gusta, como yo tuve un niño ayer, que el niño no quería realmente comer, le habían diagnosticado una alergia a la proteína de leche de vaca, que no era una alergia. Entonces sacrificar a un niño cuando no tenemos un diagnóstico preciso, eso es realmente muy cuestionado, y sobre todo un niño que está en la fase inicial, que necesita tener una leche normal. Y sin embargo le hice una prueba de tolerancia ayer, toleró perfectamente, se tomó el biberón con un deseo y con una ansia tremenda, porque realmente no tenía alergia a la proteína de leche de vaca. Eso es muy interesante. Recordarle a nuestros amables televidentes nuestras líneas telefónicas 809-583-7999 y a través de WhatsApp 849-225-3001 para sus preguntas al doctor Ángeles, quien nos está, ¿verdad? Mira, nutriendo de este tema que es tan importante como son las alergias. Así es. Doctor, cuando usted dice que el niño comienza a tolerar y que hay un 10% que no lo logra, o sea, está diciendo que hay de los niños estos que tienen cierta alergia o cierto rechazo hacia la leche, un 10% persiste. Puede persistir. O sea, por ahí el otro porcentaje ¿es solo que va a mejorar o necesita...? No, prácticamente se cura. Solo. Se curan, lógicamente, con un seguimiento adecuado, con una tolerancia oportuna, y el porciento es muy bajo de lo que persisten. Y habitualmente lo que persisten son muy alergénicos. Y esta es la base para que ese niño tenga otras alergias que serán más graves, como es el asma, que es un tema de trascendencia mundial por su incidencia, por su gravedad y sobre todo por las limitaciones en la calidad de vida de estos pacientes. Sí. Y en los niños, pues empezamos a observar que la incidencia de bronquitis obstructiva es muy alta. Sin embargo, antes de los 7 años, si ese niño no tiene ningún antecedente de alergia, pues el 60% son provocados por procesos gripales y suelen desaparecer habitualmente antes de los 7 años. Ok, tenemos una llamadita en el aire. Muy buenos días. Su pregunta para el doctor Guillermo Ángeles, por favor. Yo tengo una nietecita. Ella... Oye, yo tengo una nietecita, ella tiene 11 años. Y ella le constantemente. Entonces, ¿qué se le... Sí, discúlpeme, se está cortando. ¿Usted está hablando de un celular? ¿Usted está hablando de un celular? No. Se estaba cortando. ¿Usted puede repetir otra vez su pregunta? Oye, yo tengo una nietecita que tiene... Sí, una nietecita que tiene 11 años. Y yo la he llevado al médico, pero que ella sigue el mismo problema. Se le cae un poco, pero vuelve otra vez a lo mismo. Y yo quiero saber qué debe de hacer. Pasa con la comunicación. Si usted, ya entendimos que tiene una nietecita de 11 años, pero cuando empieza a decir otro no se comprende. No se entiende lo que dice. Si puede volver a llamar, marcar, por favor. Sí, su pregunta es importante para nosotros. Vuelva a marcar porque parece que había un problemita de comunicación. Pues decía que el asma a esa edad, el 60%, pues son desencadenadas por procesos gripales. Lo que va a marcar el pronóstico de cara al futuro es si ese paciente tiene marcadores biológicos elevados. Los biomarcadores son importantes para predecir lo que es el control, el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. ¿Cuáles son esos biomarcadores? Tenemos la IgE total, la IgE específica, los eosinófilos en el esputo, los eosinófilos sistémicos, la biostina, que eso es un marcador reciente, y el óxido nítrico exhalado, que es un marcador bronquial que nos permite diagnosticar, nos permite prever si va a haber exacerbaciones y al mismo tiempo nos permite saber si el paciente está usando el tratamiento de manera adecuada. Wow, cuánta información que yo desconocía, la verdad que sí. tenemos otra llamada por ahí. Adelante con su pregunta.
Buen día, doctor. Sí, buen día. Buenos días. Tremendo programa, magnífico, y de verdad que un saludo. Gracias. Gracias. Le quiero preguntar específicamente al doctor por lo de, o sea, ahora después de esta recién alergia al aluminio utilizamos para resolver. Ok. ¿Alergia? Alergia al aluminio. Sí. Sí. Doctor, y otra preguntita, lo que usted explicó de la leche y los huevos que especificaba aluminio, ¿eso se generaliza para los adultos también? Ok, perfecto. Gracias por su pregunta. ¿Quiere saber Muy bien, si gracias. se puede hacerme un tratamiento con adultos, tomando en cuenta que él tiene una alergia al aluminio? Bien. La alergia a la leche es propia de la infancia. En un adulto no vamos a ver alergia a la leche. Podemos ver intolerancia, pero no alergia. De igual manera pasa con el huevo. Es diferente a otros alimentos, como son los mariscos, vegetales, u otros alimentos, sobre todo los frutos secos. Eso es más propio del adulto, aunque se puede ver ya en niños pequeños, pero más propio del adulto. Lo que nos refiere usted, habría que ver si usted tiene síntomas de dermatitis de contacto, que es lo que produce una alergia pues, a un metal. Ya la dermatitis de contacto, pues hay una historia previa del contacto, ya sea con el níquel, con el plomo, y eso puede desencadenar un proceso inflamatorio en el lugar donde se ha puesto en contacto con el alergeno, en este caso, el que usted refiere. ¿Y su tratamiento puede tratarse eso? Perfectamente, se Ok. puede tratar, se puede investigar y eso prácticamente se cura si hacemos un diagnóstico preciso. Muy bien. Tenemos una llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Gracias, le habla Altagracia Batista. Yo quiero saber si la obstrucción de un lagrimal de un niño es por alergia o es La obstrucción una no. de otro tipo. Ok, Muy bien, gracias. gracias por su pregunta. La obstrucción lagrimal. Ajá, lagrimal, si es por alergia. La rinoconjuntivitis es la enfermedad más frecuente. La rinitis está en compañía de conjuntivitis en un 80%. Y eso predispone que pudiese tener obstrucción del conducto lagrimal. Siempre cuando estamos ante un paciente con una rinitis que tiene una conjuntivitis, debe ser valorado por un oftalmólogo, porque además de esta patología que usted refiere, pues puede también alterar o puede tener complicaciones por el rascado, sobre todo en los ojos, que reduce el grosor de la córnea y produce una complicación que se llama queratocono. Y como sabemos, hay una comunicación muy cercana entre la nariz y los ojos. Ok. Y Perfecto. eso puede predisponer a que tenga también complicaciones de esta naturaleza. Muy muy bien. bien. Tenemos una llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Y antes que nada quiero felicitarle por su programa que es muy interesante. Gracias. Gracias. Mira, ya yo soy una persona adulta, tengo 57 años. Y toda mi vida he tenido un problema supuestamente de alergia en la nariz. Me tuvo de un momento a otro y no me pasa una gota de sangre. Según el médico que siempre me ha tratado, dice que es una alergia a los cambios de temperatura. ¿Eso es posible? Gracias. Muchas gracias. La temperatura es un irritante, pero no desencadena la alergia. Lo que desencadena la alergia son los alergenos, como hemos mencionado, que son los más frecuentes, los ácaros del polvo. Y eso es lo que le produce, o los pólenes, gramíneas, hongos. Pero en este medio los ácaros del polvo son los que predominan. ¿Qué pasa? Un paciente que tiene una rinitis, en el caso de usted, tiene una gran sensibilidad nasal. Y ante la exposición del frío, los olores, cambio de temperatura, eso le desencadena los síntomas propios de estornudo, picor, obstrucción nasal, mucosidad abundante. Y esto, lo importante es poder investigarlo, estudiarlo, hacerle las pruebas, también valorar si existe alguna relación con el asma, porque ese es otro elemento. La rinitis va muy de cerca al asma en más de un 50%. Y tanto es así que el asma termina teniendo rinitis en un 100%. Y las guías recomiendan siempre, tanto en el asma como en la rinitis, tenemos que investigar una u otra enfermedad, porque el control de una repercute en la otra. Ok, doctor, muy bien. Yo le quería preguntar lo siguiente, doctor.
¿En cuál medio es más frecuente o probable que aparezca o que haya más frecuentes síntomas de alergia? ¿En un medio urbano o en un medio ya rural? ¿Cuál sería el lugar donde más aparecería alergia y por qué? Hay un elemento importante que tiene que ver, Mirabal, con lo que es la contaminación ambiental. Nosotros en el ambiente urbano estamos mucho más expuestos a lo que son los gases de manera permanente, la contaminación es mucho más fuerte y esa es la razón por la cual siempre se ha hablado de la teoría de la higiene y por eso siempre se ha hablado de que en los países donde hay más contaminación la alergia es mucho mayor. Sin embargo, en el ambiente rural, donde se supone, decimos se supone porque ya está tan contaminado como el ambiente urbano, se supone que hay menos contaminación, el niño está más en contacto con parasitosis intestinal, tiene más procesos infecciosos, eso lo hace propenso a tener menos posibilidad de alergia del cara al futuro. Y esa es la famosa teoría de la higiene. Sin embargo, ya a nivel mundial, la alergia en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, prácticamente su incidencia se está igualando. Ya aquí hablamos de un 35% aproximadamente que tiene rinitis alérgica en América Latina. Y por lo tanto, estas son estadísticas mundiales que coinciden también con estadísticas de tipo europeo. La alergia sabemos que varía de un país a otro. Muchas veces tú tienes una rinitis alérgica y tu causa desencadenante es la ablomia, que es un ácaro propio del trópico, pero sin embargo, tú vas a Estados Unidos y no tienes síntomas, porque no hay blomia. Vas a Europa, tampoco hay blomia. Porque no entonces, tiene el agente... el alergeno desencadenante. Es igual el olivo. Pues si tú vives en España, hay olivo, pero aquí no hay olivo. Entonces hay que ver el contexto social, hay que ver la realidad de cada paciente y estudiarlo a profundidad para que las recomendaciones sean muy certeras y sobre todo para lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen algún tipo de alergia. Okay. Muy bien, doctor. Entonces ya tenemos el diagnóstico de la alergia, el alergeno que la desencadena. A partir de aquí, ¿cuál sería el tratamiento indicado en este tipo de, por ejemplo, de alergias de la que usted acaba de hablar? Todo depende de qué alergia hablamos. Por ejemplo, la dermatitis atópica, la hidratación es fundamental. Y muchas veces, como son enfermedades crónicas que van presentando brotes, el tratamiento más recomendado son los inhibidores de la calcineurina, que es un tratamiento novedoso, que va muy bien, que no tiene efectos secundarios como el corticoide, porque aquí lo que hay es una inflamación y esto se trata perfectamente y logramos controlar la enfermedad. Si ese paciente con dermatitis tiene una alergia al alimento, pues eliminar el alimento que puede ser responsable. Si es un paciente que tiene asma y que tiene una sensibilización alérgica a 1, 2 o 3 ácaros, que es una particularidad importante, el niño se va sensibilizando de manera secuencial. Empieza con un alergeno, con 2, con 3, por eso mientras el abordaje se hace a destiempo, mejores resultados conseguimos con ese paciente. Si tiene un alergeno y tiene una clínica donde los biomarcadores están elevados y ya confirmamos que es un asma propiamente alérgico, se puede beneficiar del tratamiento con vacuna. Y la vacuna lo que hace es forzar al sistema inmunológico que reconozca como normal lo que en ese momento no reconoce como normal, que son los ácaros del polvo. Y llega un momento que ya reconoce como normal los ácaros del polvo y no reacciona ante él. ¿Qué pasa actualmente? Que cuando lo reconoce como anormal, se libera una serie de mediadores como la histamina, prostaglandina, leucotrieno, factor de necrosis tumoral, etcétera, y son los que desencadenan los síntomas. Ya la vacuna, entre 6 a 9 meses, conseguimos que ese paciente ya reconozca como normal. En el caso del asma, la rinitis, de igual manera, se trata con vacuna y el paciente que se trata la rinitis y no tiene asma, va a evitar que tenga asma si recibe vacuna. El tiempo de vacuna habitualmente de 3 a 5 años y logramos controlar la enfermedad de manera prácticamente más de un 90%. Hay que decir también que disponemos de herramientas de medicamentos que podemos controlar perfectamente cuando un paciente tiene un asma, que dicho sea de paso,
En este momento estamos muy preocupados a nivel mundial porque más del 50% de los asmáticos no están debidamente controlados. Y ahí tiene que ver mucho la adherencia al tratamiento, el uso inadecuado de los inhaladores, muchas veces diagnósticos inadecuados, etcétera, etcétera. O sea que el tratamiento va a depender de la causa que esté desencadenando los síntomas y va a depender de cada paciente. Por eso es que es importante identificar el fenotipo de cada paciente, porque hoy en día prácticamente el tratamiento es un tratamiento personalizado en función del fenotipo y las características propias de cada paciente. Ahí no aplica lo de, a mí me dieron tal cosa y con eso yo mejorado. Ahí no aplica eso para nada. Eso es personalizado. individual. Sí, es bueno que lo recalque. Doctor, ¿en qué lugares nuestros televidentes pueden pasar a visitarlo para que usted los oriente, los diagnostique y los trate con problemas de alergia? Pues estamos en Clínica Corominas todos los días, excepto los jueves, que estamos en San Francisco de Macorís, en el siglo XXI, y ahí estamos a disposición de las personas que quieran Excelente, acudir. doctor. No sé si usted quiere dar un último mensaje, una recomendación allá a nuestros televidentes antes de nosotros despedirnos. Pues el mensaje a la población que si tiene alguno de estos síntomas, que acuda a un especialista que le pueda dar las orientaciones pertinentes y sobre todo que entendamos los médicos que las enfermedades no es de un órgano, es sistémica y que por tanto el abordaje debe ser multidisciplinario. Todas estas enfermedades que hemos mencionado requiere que actuemos diferentes profesionales para garantizar sobre todo una mejoría en la calidad de vida de las personas que la padecen. Muy bien, doctor, muchas gracias una vez más en nombre de Pasando Visita.